Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Estamos, de hecho, por cerrar el primer cliente en marzo del 2020. Yo me acuerdo, yo estaba en Monterrey y de repente fue como, hay que volverse porque esto medio que cierra el mundo. Y era como, ¿qué vamos a hacer? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Martín Pustilnik, uno de los fundadores en realidad de Mundi, una plataforma fintech que simplifica el comercio internacional. Bienvenido Martín a Mindset Emprendedor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Julie por invitarme. Súper emocionado de estar acá. Estuve escuchando algunos de los episodios y muy interesante lo que están haciendo desde este lugar y feliz de participar en el mismo. Bueno, qué bueno que te pudimos agarrar ya que estás en medio modo nómade, así que te agarramos en Buenos Aires y podemos hacer esta entrevista. Yo ahora vivo principalmente en Nueva York, pero bueno, vengo bastante para acá, voy bastante a México, que es donde tenemos dos de nuestros grandes equipos. Y bueno, tengo mucho tiempo de moverme bastante por el mundo. Cuando empezó el COVID estuve nómada como 2 años y medio, Wow. casi sin casa, así que me gusta Casi esa sin vida. casa, ¿solo sin casa? O sea, fui con mi novia en ese momento, mi mujer ahora. Ajá. Cuando empezó el COVID, que era justo cuando estábamos empezando Mundi, decidimos dejar el departamento y vivir con una valija. Y los primeros 2 años de Mundi, yo cuento la historia de que los viví con una valija nada más, y un poco en México, un poco en Argentina, un poco en Estados Unidos. ¿Y eso para vos es parte de lo que es emprender? No, en realidad yo no lo vería tanto como emprender, sino que la verdad que siempre me había tentado la idea, y justo cuando empezó el COVID, la verdad que el mundo se volvió muy asíncrono en términos de que no importaba tanto dónde estabas parado. De hecho, yo estaba en México y no podíamos vernos con el equipo, y después estuve en Argentina, no podíamos vernos con el equipo, y como que con mi mujer dijimos, bueno, es un buen momento para hacer un poco esta vida un poco más nómada. Vivimos un tiempo en la playa, fue divertido. Pero también era raro con los primeros momentos de Mundi. Bien, porque en ese momento vos estabas empezando la compañía. No, nosotros en realidad empezamos en enero del 2020, Ujú. y teníamos como todo listo para empezar, digamos, con mis co-founders, y estamos, de hecho, por cerrar el primer cliente en marzo del 2020. Yo me acuerdo, yo estaba en Monterrey con Paulina, una de mis socias, y de repente fue como, hay que volverse porque esto medio que cierra el mundo. Y bueno, después cada uno volvió a su casa y me acuerdo que no nos pudimos ver como equipo fundador ni nadie por como 1 año y tanto. Y fue muy loco toda esa experiencia de estar casi empezando en marzo de 2020 y de repente tener que frenar. Me acuerdo de nuestro primer board meeting en julio del 2020, que la primera slide era: las exportaciones de México cayeron 60%. Y era como, ¿qué vamos a hacer? Y México en ese momento, y lo sigue siendo, era tu mercado core, digamos. Claro, nosotros trabajamos exclusivamente con empresas mexicanas del rubro exportador, y justamente con todo lo que pasó con el COVID, se cerraron las fronteras, nadie sabía qué iba a pasar, los exportadores no sabían si iban a seguir produciendo o no. Fue realmente una forma quizás un poco caótica de comenzar, pero yo a veces me dicen que soy muy optimista, pero yo digo que fue el mejor momento para empezar. Porque si hubiéramos empezado antes, probablemente y tuviéramos un negocio andando, nos hubiéramos fundido. Y la verdad que si no hubiéramos empezado en enero, no creo que lo hubiéramos empezado más adelante, porque estaba todo muy cerrado. ¿Vieron en ese momento la oportunidad de empezar la compañía? ¿Cómo surgió la idea? Mi historia se conecta mucho con el comercio internacional. Mi papá fue importador en Argentina hasta la crisis del 2001, entonces crecí bastante alrededor de ese mundo. Pero la verdad que no pensé más en eso por muchos años. Yo estaba trabajando en 2019 en un fondo de inversión que hacía inversiones en logística digital. Y habíamos invertido en una empresa en Estados Unidos, me pidieron que ayude a buscar qué había en Europa, en India y de repente en América Latina. Y así fue que empecé a viajar a México, primero para ver qué había en el mundo de la logística digital. Y en eso fui a una feria, a una como conferencia que había exportadores, importadores, logísticos, aduanales, etcétera. Y en realidad empecé a pitchearles un producto que no tenía. Decía, no, pero ¿ustedes cómo hacen para vender más internacionalmente? Y mi idea inicial, esto antes de Mundi, yo todavía trabajaba en el fondo y etcétera, era: ¿habrá alguna oportunidad para que estas empresas pymes puedan crecer internacionalmente sus negocios? Y toda esta gente, cada vez que yo les decía, te ayudo a conseguir nuevos clientes en Estados Unidos, me decían, no, ese no es mi problema.
Mi problema es que cada vez que consigo un cliente, me dicen que me vuelva a México, que compre los materiales, que le pague a los empleados, que haga el envío, que tome el riesgo de que se pierda la mercadería, que se entregue y que 30, 60, 120 días después me van a pagar y me van a pagar en dólares. Y si mis costos en pesos subieron o bajaron, problema mío. Entonces eso limita mucho la posibilidad de que los exportadores justamente tomen clientes internacionales y que crezcan con los mismos. Y fue muy gracioso porque al día siguiente vuelvo al segundo día de esta conferencia y vuelvo con un nuevo pitch que lo había hecho a la noche y les pitcheo esencialmente lo que me habían dicho que necesitaban y como, sí, me interesa probarlo eventualmente, Y ahí fue que volví a Estados Unidos con los que eran mis jefes en ese momento y les pitché la idea de lo que se transformó en Mundi. De hecho, muy gracioso, algunos clientes potenciales que después se transformaron en clientes en Mundi y de hecho siguen siendo clientes hoy en día, 5 años después. Así que esa es un poco como arranca Mundi. Al poco tiempo los conozco a mis co-founders y bueno, en enero de 2020 fue que realmente empezamos a full. Bien, al final empieza por una oportunidad que identificaste, pero finalmente el problema real lo encontraste escuchando al cliente. Definitivamente el mercado de comercio internacional era algo interesante, algo que estaba haciendo un poco de trabajo en este fondo, más de vuelta del lado quizás de la logística o del marketplace y no tanto de la parte de fintech. Y sí, fue de escuchar a los clientes que uno le decía algo y dice, no, en realidad lo que necesito es esto otro. Y bueno, vos en ese momento no tenías nada desarrollado. nada, o sea, ni un PowerPoint. Antes, pre-PowerPoint. Y ahí te das vuelta y empezás a reclutar a las personas que necesitas o a sumar gente para empezar a desarrollar la idea. ¿Dejaste el fondo? ¿Cómo fue esa transición? Sí, la verdad que en ese sentido el fondo donde yo trabajaba me apoyó un montón. Fue nuestro primer inversor, me ayudó a también incluso entrevistar a los que después se transformaron en co-founders. Yo siempre digo que parte del vértigo que yo sentía mucho al principio es yo nunca había sido manager de nadie en ningún rol y era como esta gente que sabe un montón de lo que hace, que tuvo equipos grandes a cargo, etcétera. Les estoy pidiendo que dejen lo que están haciendo y se sumen a esto que es, sos un sueño. En este momento es una idea y bueno, eso creo que también es parte del rol del emprendedor, de también buscar y juntar y hacer. Y justo el otro día, cumplimos 5 años hace poco, Juan, que es uno de mis cofundadores y el CTO, dice, pero vos ¿cuándo fue que hablaste con el fondo, viste, que te estaba empezando a confirmar la inversión? Yo digo, fue como septiembre, y mira su LinkedIn, porque yo lo conocí por LinkedIn a Juan. Me dice, me escribiste el 6 de septiembre, o sea, los 4 días. Y sí, o sea, como que tenés que juntar todos los elementos, porque por más que tengas un fondo que te quiere fondear, si no tenés como personas, además de uno, para poder construir, no haces nada, ¿no? Y obviamente cuando uno quiere crear una empresa de tecnología, tener un CTO es súper importante. ¿Cómo fue? ¿Le mandaste un cold email o un cold LinkedIn message? ¿Le dijiste, hola, necesito un CTO? ¿Cómo fue? Yo digo que una de las mejores cosas que hago es mandar mensajes en frío. Ok. Y lo sigo haciendo y creo que uno... ¿A vos te funciona? No, hay gente Soy que no. muy buena, bueno, pero para mí es un tema de intencionalidad y de números. Y sí, o sea, le hice un pitch y con eso no me contestó encima el primer mensaje. Siempre le digo, no me contesta el primero. Le mandé de vuelta como con, che, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que ya tengo, que era también un compromiso de inversión de un fondo bastante conocido. Por esto creo que tiene mucho potencial. Esto es lo que yo había hecho antes y hablemos. Pues es un proceso de conocerse, de pasar mucho tiempo juntos. Y de hecho a Paulina también la conocí que es otra de mis co-founders, también la conocí por LinkedIn. Así que yo siempre digo que hay que mandar mensajes. Me mata, pero me interesa saber toda esa historia a través de LinkedIn. Sí, ¿y seguís haciéndolo hoy? Sí, hace poco, por ejemplo, me junté con el CEO de una empresa que creo que puede ser un muy buen aliado para Mundi y yo mandé un mensaje por LinkedIn. Es una empresa que vale $5.000 millones y le mandé un mensaje y me contestó. ¿Y te contestó? ¿Sabes que justo estábamos pensando cómo expandir a México? Ok. Esta es la mía. O sea, es parte de mi trabajo. Bien. Derribando algunos mitos de que los cold emails no funcionan. De hecho, mi primer trabajo full time después de la facultad era como una de esas empresas que tiene un proceso muy estructurado y yo no había aplicado. Ya estaban llegando al final del proceso y les mandé un mensaje contándoles,
che, yo claramente no hice todo este proceso, pero estoy haciendo ese proceso en uno de sus competidores, pero quiero trabajar ahí. Y primero la persona de recursos humanos me dijo, no se puede, o sea, está terminando el proceso. Y le dijo, ¿le puedes mandar este mensaje a tal persona del equipo? Y me dice, bueno, y me dijeron, ok, te vamos a entrevistar, y me terminó haciendo una oferta. Bueno, ¿cómo pasaste de 2020 hacemos un rewind, ¿cómo pasaste de 2020 a 2025 con nada, de una idea a 100 empleados? ¿Cómo se dio todo ese proceso tan rápido, podemos decir? Porque, bueno, hoy son una compañía ya bastante consolidada, con presencia en México principalmente, pero también están buscando expandirse. ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros, como te decía, en 2020 el comienzo fue lento, porque por el COVID había muy poco comercio internacional y si hay poco comercio internacional, las empresas no necesitan ni servicios financieros, ni servicios de logística, ni servicios de nada, porque había de vuelta muy poco comercio. Cuando empieza a reactivarse eso a final de 2020, nosotros es que empezamos a tomar un poquito más de envión y hacer realmente lo que son nuestras primeras transacciones y nuestras primeras pruebas. Y muy interesantemente, en 2021 fue que aceleramos como bastante fuerte, ¿no? Y creo que fue una combinación de esto de que el comercio internacional volvió muy rápido, o sea, una vez que se empezaron a abrir las barreras del COVID, y eso también hizo que hubiera muchas necesidades de las empresas que habían tal vez estado un poco, se habían quedado quizás un poco frenadas, y cuando vuelven a arrancar, tienen que reempezar, por ejemplo, todo su ciclo de capital, ¿no? Y uno de nuestros productos principales ayuda mucho con todo lo que es el capital de trabajo y con tomar clientes nuevos sin el riesgo de no pago. Y eso algo que en ese momento tenía mucho sentido y la verdad que crecimos muy rápido entre 2021 y 2022. Y bueno, y a partir de eso fue que empezamos a crecer, también levantamos fondos de ciertos fondos de inversión para poder invertir todavía y crecer más rápido, crear la plataforma, lanzar nuevos productos. Y sí, en el medio nos comimos bastantes palos. Digo, también somos una compañía que crecimos bastante. Después tuvimos que, digamos, achicarnos un poco como negocio cuando estábamos haciendo más foco en los unit economics. Y dijimos, tuvimos que salir a despedir clientes en un momento. Despedir clientes. Despedir clientes y decir, este cliente no funciona para Mundi porque Mundi necesita generar margen por cliente y estos no están generando tanto y no usan los productos que queremos, etcétera. Y también tuvimos que hacer algunos despidos de personas de Mundi, que eso diría fue como de lo más doloroso, porque queríamos asegurarnos de que podíamos llegar a ser una empresa sostenible, rentable. Y hoy en día, de hecho, acabamos de llegar a ser rentables, entonces eso es algo que digamos, fue todo un camino de probar múltiples productos, de probar muchas estrategias de ventas, pero bueno, de eso, de ir aprendiendo e iterando en todos estos 5 años, y bueno, es todo aprendizaje que uno va Me consiguiendo. imagino que para poder llegar a ese punto de decir voy a despedir clientes o voy a dejar de atender a estos clientes, es porque el foco lo tenés muy claro. El foco de trabajo lo tenés muy claro. ¿Cuánto hay de foco o cuánto hay de pérdida de foco en el éxito o en el fracaso de un negocio para vos? Buena pregunta. Creo que en el 2021 y un poco del 2022, muchas compañías, incluyo ahí a Mundi, tuvimos esa presión e intención de decir voy a construir todo para todos muy rápido. Y creo que lo que nos dimos cuenta en el camino fue, nosotros tal vez no somos los indicados para, por ejemplo, nosotros teníamos un producto de seguros de carga que vendíamos para lo que era el transporte y decidimos cerrarlo. Y teníamos clientes, teníamos veintitantos clientes. Em, y sin embargo era un producto que no tenía buenas sinergias con los otros productos que teníamos. El tipo de comprador era un comprador distinto que el que hacíamos. Y digo, puede ser que en otro momento lo volvamos a hacer, pero la realidad es que justamente eso del foco es algo que es súper importante en términos de como los problemas que estás resolviendo, ¿no? Y creo que digo, todavía somos una compañía muy joven en la cual digo, sí hemos tenido nuestros éxitos y ya tenemos cierto tamaño, pero la verdad que en el mercado core que tenemos todavía nos falta un montón. Y antes de ir a competir a hacer otras cosas, que tal vez no seamos tan buenos, creo que todavía nos falta llegar a otro nivel de escala en lo que sí estamos en el core, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos hemos ido enfocando mucho en ese mercado de comercio internacional,
en México y por lo pronto ese sigue siendo el foco que tenemos. Bien, y en relación a eso también hay un rol que generalmente tiene el CEO, que es el de ir a buscar capital, y tu compañía es bastante de capital intensivo, de VC back, ¿no? Y ya levantaron cuánto de inversión. Nosotros también levantamos deuda para hacer esto Ok, porque levantamos ok. fideicomisos Mm. para fondear todo lo que son los productos de capital. Al día de hoy hemos levantado unos 190 millones de dólares en total, de los cuales son unos 40 de equity y 150 de deuda. Y ese proceso de levantar capital lo llevaste vos Sí, adelante. 100%. ¿Cómo haces nuevamente para no perder el foco, para estar de alguna forma siendo el manager de la compañía, liderando a 100 personas, una operación gigante, por el otro lado, buscando capital para poder seguir creciendo con lo que te demanda el levantar capital? Tuve uno de nuestros primeros inversores que me dio muy buenos consejos y de hecho hasta un poco de un playbook. Y todas las veces que levantamos capital, especialmente cuando fue de equity, lo hacemos en un proceso muy de sprint. Entonces no es que estoy constantemente levantando capital, sino que cuando vemos que hacia adelante hay cierto momento en el cual vamos a necesitar capital, armamos un plan, una lista de fondos target, quién nos va a presentar y durante un proceso que hasta ahora diría dura lo más corto 4, lo más largo 10 semanas, es foco total en eso. Y obviamente es tiempo en el cual no estoy tan enfocado en algunas cosas del día a día de la operación. Tengo, creo que en ese sentido, muy buen apoyo de mis co-founders y del equipo ejecutivo, de que no es que estamos cambiando la dirección interna cada esas 4 o 10 semanas. Entonces, cuando tengo que meterme en esa cueva de levantamiento Claro. de fondeo, creo que lo puedo hacer. Y de vuelta, como son en general en periodos así más cortos, o lo tengo estructurado de esa forma, la verdad que te permite eso, que sea comprimido en el tiempo. Y creo que es más difícil cuando uno está constantemente levantando capital todo el año, porque no puedes estar pensando en el negocio, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tu compañía hoy es rentable? Sí, acabamos de llegar a ser rentables ahora en el último trimestre del año y ahora definitivamente en Q1 ya estamos en números positivos. ¿Y piensan levantar capital próximamente o no? Es una posibilidad. Creo que ahora es menos urgente en ese sentido, de que creo que antes sentía a veces que estábamos corriendo hacia el abismo. Creo que te da otro nivel de estabilidad para muchas constituyentes de Mundi, incluyendo todos los que hacemos Mundi todos los días, el decir, estamos acá para quedarnos y estamos acá para apostar en hacer algo muy grande y tenemos como esa base de que no es que nos estamos como consumiendo el capital que nos queda, ¿no? Eso, pero a la vez, justamente cuando uno quiere resolver problemas muy grandes y múltiples problemas, sí necesita invertir, necesita capital, etcétera, con lo cual yo creería que en algún momento, no sé exacto cuándo, tenga sentido levantar capital de vuelta justamente para poder probar nuevos productos que necesitan más inversión, acelerar inversiones en marketing y desarrollo comercial. Hoy desde Mundi tienen personas, equipo en todas partes del mundo. Desde Argentina, Colombia, me decías hace un rato, México también. ¿Cómo manejan las diferencias culturales entre los equipos? Primero que nada, somos una empresa muy latinoamericana, entonces creo que en ese sentido hemos sido efectivos en crear una cultura que realmente es como la cultura del Mundi, ¿no? Y no es que tenemos equipos que tienen una nacionalidad o la otra, sino que justamente nosotros tenemos, diría, principalmente gente de México, Argentina, Colombia, Venezuela y algunos de otros lados, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, mirás nuestro equipo de tecnología, sí, nuestro CTO es argentino, pero hay mucha gente de Colombia, Venezuela, que es parte de ese equipo. O el equipo comercial, digo, es principalmente mexicano o mexicana, pero sin embargo hay argentinos que trabajan ahí, gente de otros países, y eso, que cada equipo tenga su propia diversidad cultural y que no sea que todo lo comercial es México, todo lo tecnología es Argentina, todo lo finanzas es otra cosa, hace que justamente haya buena conexión. Y Claro. particularmente nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires y en Ciudad de México y también unas más chiquititas en Colombia. Y justamente al haber personas de múltiples equipos, eso hace que se vayan juntando entre ellos. Y algo que por lo menos a mí me parece súper lindo y energizante es que
el equipo de Mundi es muy unido. Y eso se ve en, gente que se va de vacaciones juntos, gente que se toma Tremendo. vacaciones y dice, bueno, estoy en Argentina, me voy a ir a Cancún, pero voy a frenar en la Ciudad de México porque quiero ir un día y medio a Claro. conocer gente en la oficina. Y eso es, sus vacaciones. Y es como muy lindo y energizante de ver como ese grupo humano que se ha creado alrededor de, Sí, sí, de lo ese que buen hacemos. clima que se Sí, genera hay alrededor de muy buen eso. clima. Bien. Sí, y hay un montón de emprendedores hoy en día argentinos o latinoamericanos, en general también europeos, que están eligiendo México como país de destino. De hecho, hay una diáspora de emprendedores argentinos muy grande en México. ¿Qué recomendaciones les darías a estos emprendedores que están buscando irse a instalar sus negocios o abrir operaciones allá? Porque hay como muchos mitos dando vueltas sobre que México es de una forma o de la otra. ¿Cómo lo vivís vos? Creo que México es un país, muy único, ¿no? La oportunidad de México es gigante y creo que eso es lo que nos ha atraído a tantos a ir a resolver problemas para empresas o personas mexicanas. Y creo que, obviamente, comparándolo con países como Argentina, eh, es un país que históricamente, o en los últimos años, ha tenido más estabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante decir, voy a un mercado más grande, que tiene muchas necesidades y que tiene más estabilidad para poder crear algo. Y es muy interesante ver muchas compañías, yo conozco más quizás de las de Argentina, que empiezan en Argentina y muy rápidamente dicen, voy a México porque quiero crecer y quiero llegar al siguiente nivel. La verdad que yo recomiendo mucho tener algún socio o socia mexicano. Yo la conocí a Paulina muy temprano y eso creo que además de que es una persona fenomenal, a nivel entender el mercado, tener a alguien local no solo viviendo ahí, sino conociendo toda la historia del mercado, conociendo las cosas hasta más simples, desde que en México, por lo menos los hombres cuando se saludan como muy distinto que en Argentina, ¿no? Porque al final vos dejás la mano para saludar y eso en Argentina, como que las primeras veces que fui a México, o sea, yo saludaba, te hace el cosito en la espalda y yo me iba y le dejaba la mano colgada a la gente. Y hasta la cuarta vez que lo hice, que Paulina me dijo, che, No te es así. cuenta, hay que volver a poner la mano. Y son cosas que quizás es hasta chico, pero como entender la cultura de un lugar donde uno quiere ir a hacer negocios es súper importante. Porque si no, uno puede tener el riesgo de que sea esa persona que viene de afuera y que no conoce el mercado y que viene a querer como cambiar las cosas. Y obviamente hay algo bueno de ser externo y de no tener tal vez el, el baggage cultural de decir las cosas se hacen así porque se hacen así. Pero a la vez poder complementarlo con ese conocimiento de mercado, conocimiento de cultura, a nosotros nos ha servido un montón. Hoy sos el CEO de la compañía. ¿Esto se fue dando naturalmente o fue un proceso que decidieron todos juntos los socios hoy de la empresa? Fue bastante natural con esto de que yo tuve la idea inicial, tenía los inversores que eran mis jefes antes, fui quien los buscó a los demás y creo que al principio en realidad ser CEO de una compañía que no tiene producto y no tiene nada, digo, no significa nada, o sea, tomamos, diría, muchas de las decisiones en conjunto, seguimos haciéndolo, y yo lo que siempre dije y lo que digo es, yo fui el primer CEO de Mundi. Yo no me gané ser el CEO de Mundi para siempre y tal vez hasta en algún momento no sea lo mejor para Mundi que yo sea el CEO. Sin embargo, parte de lo que yo estoy comprometido es a siempre estar tratando de desarrollarme con lo que necesita la compañía para poder llegar a ese siguiente nivel. Porque obviamente lo que necesitas como CEO de una empresa que tiene una operación, que maneja fondos como los que manejamos, que tiene un equipo del tamaño que tenemos, etcétera, es distinto de que cuando éramos nosotros cuatro con una operación que ni Obvio. siquiera podíamos lanzar porque había COVID. Entonces, para mí estos años han sido de mucho desarrollo, de decir cómo también, además de ser uno de los fundadores, me transformo en el CEO que esta compañía se merece. Y bueno, para eso para mí es súper importante estar como muy enfocado en mi propio desarrollo, tener mentores, tener coach, tener distintas formas de ir aprendiendo. ¿Qué significa? Porque, como decía, nunca había sido manager de nadie antes de empezar Mundi, ¿no? Y me acuerdo de pensar muchas veces, especialmente al principio, decir como, ¿qué hace esta gente acá? Y Claro. cuando se empezó a armar un equipo más ejecutivo, con gente más senior, decir, ¿qué hace esta gente acá y qué hago yo siendo el CEO de esto? Liderándolos. Pero a la vez, desde el rol de fundador, como que uno tiene
ciertas cosas que uno solo puede conocer o puede hasta mover, que quizás si en otro momento hubiera otro CEO en Mundi, es distinto. Entonces, en ese sentido fue como muy orgánico como que yo fuera el CEO y bueno, hoy en día sigo siéndolo. Está bueno esto que decís sobre, bueno, quizás en algún momento no sea más el CEO o no sea el CEO que la compañía necesita. Está bueno como ponerse en ese lugar de que quizás la compañía me trasciende, ¿no? Y que eventualmente hoy estoy acá, pero la compañía puede necesitar otro seniority, o no por mayor o menor, sino por una cuestión de que es la El empresa tipo de necesita otro experiencia, sí. exactamente, otro expertise. Me parece que eso es como muy humilde de tu parte también verlo de esa manera. Hay muchos emprendedores que hoy les cuesta un poco más verlo así. Sí, yo creo que intento pensar en Mundi como un ente y obviamente hay distintos constituyentes ahí, ¿no? Y obviamente yo soy uno de ellos, desde tanto me siento como fundador como me siento como CEO, pero también, o sea, hay mis otros cofundadores, hay equipo ejecutivo, hay inversores, está todos los empleados, están todos nuestros clientes, hay un montón de constituyentes, ¿no? Y Mundi termina siendo un ente que sirve, obviamente, a los clientes, pero que tiene que poder hacerlo de forma efectiva. Y para mí, lo último que yo querría hacer es decir, mi ego de decir que yo quiero ser el CEO hace que a Mundi le vaya peor. Entonces, lo que yo intento es estar como constantemente desarrollando para el próximo nivel que necesita la compañía para seguir siendo como el CEO adecuado para la compañía del siguiente estadio. Y si en algún momento, que hasta ahora no pasó, siento que eso deja de ser cierto, tal vez es decir como, o sea, no significa que te tenés que ir de mundo. Hay muchos fundadores que dicen, bueno, me voy a un rol más de lo que sea, part-time Claro. o una función particular o lo que fuera. Y eso para mí es como importante poder dejar el ego de lado, de que si uno quiere que Mundi o cualquier compañía, para mí, sea uno, es muy difícil porque podés estar limitando el potencial por tu propio ego y de vuelta, ahí depende de cada uno como qué prioriza, pero para mí es más importante que Mundi pueda realizar todo su potencial, que podamos resolver los problemas para nuestros clientes, que podamos ser un muy buen lugar para trabajar, que podamos darle retorno a nuestros inversionistas, etcétera. Y si en algún momento creo, o gente de afuera cree que yo no soy el indicado para liderar eso, bueno, tendremos la conversación. Martín, emprender tiene muchísimo de incertidumbre, ¿no? De hecho, las mencionaste en diferentes oportunidades durante la charla. ¿Cómo manejas esa incertidumbre que te trae el crear una empresa y hacerla crecer? Creo que la gente que emprende tiene un lado irracional de que no entiende todo lo que va a pasar o todo lo que puede pasar, porque si no, no daría ese salto al vacío. Y ese salto al vacío es continuo, porque no es solo una vez cuando uno empieza. Em, Creo que poder trabajar con incertidumbre es algo súper importante como emprendedor, porque uno no puede saber qué va a pasar mañana. Nosotros, por ejemplo, ahora hay mucha gente que nos pregunta qué va a pasar con las tarifas de Trump, cómo te afecta, etcétera. Y obviamente, digo, nuestra visión es que generalmente el comercio entre México y Estados Unidos va a tender a crecer en la próxima década. Pero digo, yo no tengo certeza de que no vayan a poner una tarifa y eso le pegue al mercado, etcétera. Sin embargo, lo que sí podemos controlar, o sea, a nosotros nos gusta hablar mucho de qué es lo que está en nuestra zona de control, ¿no? O sea, hay incertidumbre externa que nunca vas a poder controlar, pero que sí podemos controlar y es justamente como tener ese foco en resolver problemas de los clientes y hacerlo de una forma en la cual podamos iterar rápido en el caso de que algo cambie en el contexto, ¿no? Toda la incertidumbre es una parte muy clave de entender, de emprender, y me acuerdo de uno de nuestros primeros inversores que decía, o sea, si fuera fácil no sería negocio, o sea, alguien ya lo hubiera resuelto. Entonces, justamente, parte de la oportunidad es decir, bueno, enfrentar esa incertidumbre y hacer cosas a pesar de la misma. Hoy hablabas de cuando las cosas de repente no salen como esperaban o de los obstáculos que tuviste durante el camino. ¿Qué obstáculo crees que fue así como, wow, este me marcó y aprendí y me la pegué? Nosotros en marzo de 2023 acabamos de hacer una reestructura en Mundi y me acuerdo de volver a mi casa y decirle a mi mujer, che, el viernes a la tarde creo que estemos tranquilos, vayamos a almorzar.
necesito como reconectar un poco con algo más tranquilo, porque veníamos de esto, había sido estar en México, hacer la reestructura, son duras, ¿no? Y me acuerdo de que esto llegué a mi casa un miércoles, y el jueves nuestro abogado me llama y me dice, no te alertes demasiado, pero parece que SVB, que en ese momento era nuestro banco, parece que está viendo cierta corrida. Yo le digo, y nosotros teníamos en ese momento un par de millones de dólares en nuestra cuenta, y aparte eran ellos nuestro principal fondeador de nuestro fideicomiso. Entonces yo le pregunto, ¿y si yo saco la plata de la cuenta? Le digo, ¿qué pasa? Me dice, si sacás la plata de la cuenta, vos rompiste tu acuerdo con SVB y no importa que ellos se fundan, entonces vos sos de las compañías que no puede tocar la plata de SVB y tenés que jugártela de que esto no explote, no pasa a mayores. Ok. 24 horas después, estoy almorzando con mi mujer y me llama y me dice, la corrida hizo que este banco se caiga. Y efectivamente, digo, me acuerdo de decir, no puede ser que nuestro banco, que es una empresa que vale miles de millones de dólares, deje de operar, se funda en 3 días, porque fue 3 días, Sí, literalmente. fue la crisis del Silicon Valley Bank. La crisis de Silicon Valley Bank. Sí. Bueno, ellos eran nuestro principal fondeador y toda nuestra plata estaba ahí. Entonces me acuerdo, ese fin de semana fue de decir, hicimos 2 cosas con un nivel de precisión impecable, que digo como wow, que fue, nosotros no solo recibimos pagos, nosotros no solo hacemos pagos, sino que recibimos pagos de millones de dólares todos los días de fondos que no son nuestros, que simplemente cobramos y pasamos a nuestros clientes. Entonces fue literalmente llamar, mails, etcétera, porque si alguien pagaba esa cuenta el lunes a la mañana, se iban a rebotar los fondos, nadie sabía de qué iba a pasar, si se quedaban atorados, etc. Y fue todo el equipo de Mundi, todo el fin de semana, trabajando para justamente cambiar todas esas cuentas. Por suerte teníamos una cuenta bancaria adicional que teníamos de casualidad, porque ninguno de los bancos te abría cuentas ese fin de semana porque estaban todos a las corridas, pero pudimos pasarlo ahí. Y en paralelo toda nuestra plata está en ese banco, es nuestro principal fondeador, entonces si nosotros tenemos que fondear a alguien el lunes, no tenemos plata. Claro. Y me acuerdo que hicimos fundraising todo el fin de semana y llegamos al domingo a la noche con 6 ofertas, todas muy agresivas, de fondos que lo vieron como una muy buena oportunidad. Y me acuerdo de haber citado, digamos, una reunión de emergencia de nuestro consejo. Y fue un momento que decís, esto parece una película, porque estábamos debatiendo, etcétera, y me acuerdo de mandarle un mail en paralelo a nuestro abogado de deuda para decirle que se suma la llamada, le empieza a explicar el board y de repente ahí dice, paren. Acaba de anunciar la Fed que los depósitos están salvaguardados. Entonces eso a nosotros fue como, un aire nos da. Todavía tenemos que ver cómo conseguimos otros fideicomisos, pero por lo menos recuperamos nuestros depósitos. Y me acuerdo de decir ese fin de semana de como, wow, estas cosas realmente no las podés pensar. O sea, es un nivel de Sí, es una crisis más institucional. Claro, de es repente, extremo sí. y es externo. Y sin embargo, habíamos encontrado una solución en 48 horas. A mí de los valores que más me gustan de Mundi es el de ser incansables e ingeniosos. Y lo que yo siempre digo que cada vez que entra alguien nuevo a Mundi, tenemos una charla de Mundi, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra forma que nos gusta trabajar, ¿no? Y para mí la idea de ser incansable e ingenioso es que saber que las cosas no son fáciles y que te vas a chocar contra una pared. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando te chocas contra una pared? Lo que yo siempre digo es, bueno, tratás de saltarla, no funciona, tratás de pasar por el costado, no funciona, tratás de pegarle, no funciona, tratás de hacer un pozo, no funciona, y cuando nada funciona, agarrás una topadora y la pasás por arriba. Pero eso es la parte que es interesante de hacer algo nuevo que no se ha hecho. Y eso es algo que todos los días incentivamos mucho con todo nuestro equipo. Es el método Mundi. En México le dicen el cómo sí, es encontrar el cómo hacer que las cosas pasen. Y creo que eso es parte de lo que es crear algo nuevo que no existía. Y si uno especialmente quiere cambiar cómo se hacen las cosas en un mercado, probablemente se la pegue contra la pared un montón de veces. O sea, creo que hay muy pocas compañías que lo primero que intentaron les funcionó. Pero justamente esa tenacidad, esa resiliencia, esa habilidad de volver a iterar y volver a probar y volver a intentarlo, es justamente lo que creo que nos da o yo creo que es un valor que tiene
mucha posibilidad de ser exitoso en el tiempo. Creo que eso es lo que nos define. No, además, si después de tantos golpes lo siguen intentando, debe haber alguna cuestión de motivación en el golpe, me imagino. Algunos dicen que la gente eh, que trabaja en startups en general tiene quizás hasta una fascinación con el riesgo y con, a mí me gusta decirlo, comer vidrio. Porque también es muy satisfactorio cuando vos decís, comí este vidrio y logramos esto. Es súper gratificante cuando ves decís, el camino que venís recorriendo. Y creo que eso es algo muy bueno de trabajar en una startup en general. Nosotros muchas veces hemos tenido gente que viene de compañías muy grandes y creo que el que decide cambiar a una startup, ya sea para fundarlo, para ser equipo ejecutivo, para estar empleado de los primeros, empleado cuando sos 50 o 100, creo que estás tomando una definición también de tu carrera, donde las cosas no están hechas. Alguien no va a venir a decirte se hace X, Y, Z así porque se hace así y así. No, o sea, yo le digo a la gente que entra a Mundi, mi expectativa desde tu primer día es que levantes la vara y que si ves algo que no está bien, lo intentes de resolver. Y si no lo puedes resolver, le digas a alguien. Porque no es que tenemos todo construido, al contrario, somos una empresa muy joven que todavía tiene mucho por hacer, por mejorar y que si las personas que estamos trabajando en eso no lo hacemos, digo, nadie va a venir de afuera a mejorarlo. O sea, si te gusta resolver problemas, vas a Mundi, que ahí hay un espacio para desarrollarte. Sí, igual yo creo que también en startups en general, o sea, Sí, total. lo que tiene de bueno para mí, yo venía mucho del mundo de startups antes de Mundi, es el nivel de aprendizaje que puedes tener. Ujú. Es muy alto, porque como las cosas no están resueltas, también te dan la oportunidad a vos, a cualquier edad que tengas, decir, andá, no sé, resolvelo, fíjate, probá. Como CEO de una compañía estás todo el tiempo tomando decisiones, pero ¿en quiénes te apoyás o en quiénes confías, además de en tu equipo, en tu propio, no sé, instinto y conocimiento para tomar esas decisiones? A mí me gusta mucho hablar y digo, consultar antes de tomar decisiones y a veces creo que es, después tomo la decisión y ejecuto muy rápido, pero a veces sí me tomo mi tiempo para tomar las decisiones, especialmente cuando son grandes. Y creo que en ese sentido, obviamente, mis cofundadores y mi equipo ejecutivo son personas con las que hablo un montón y también creo que he tenido la oportunidad de tener mucha gente de afuera que me ayuda, ¿no? Y en ese sentido, tener mentores que generalmente son personas que no están adentro de Mundi y que tal vez no están encerrados en el día a día en lo que nosotros hacemos y pueden ver las cosas quizás con una objetividad un poco más alta, a mí me ha ayudado mucho para poder desarrollar tal vez ese músculo de eso, lo que decía antes, de abstraerme un poco y tratar de mirar a Mundi como un ente independiente. Ese tipo de gente a mí me ayudó mucho y tengo varios mentores que generalmente son fundadores o fundadoras de startups que están tal vez un poco más adelante en su trayectoria, que me han ayudado mucho. Y después a la vez también tengo la suerte de tener amigos y también tener a mi mujer que trabajan en el mundo de startups y cada compañía es distinta, pero hay muchas cosas que se pisan y que son en común. Entonces, muchas veces salgo a caminar con mi mujer a la mañana y le cuento un problema y me ayuda a tomar una decisión, o me junto a tomar un café con un amigo que trabaja en una startup, por más que sea de otra cosa, y digo, esto se parece a este problema que estamos teniendo en Mundi. Y esa capacidad de abstraer y decir, digo, el tipo de problemas es parecido, por más que el contenido sea distinto, está súper bueno para mí poder como consultar con distintas personas y después meterme y escuchar, como vos decías, a mi instinto. Creo que esa es una de las grandes cosas que aprendí en el tiempo, a ganar también como confianza en escucharme a mí mismo. Me parece que al principio, de vuelta, quizás un poco síndrome de impostor, de a veces hacerme la pregunta de como, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy yo en este asiento? No me animaba y creo que en el tiempo también, y bastante también por feedback externo de gente del equipo de Mundi, que era como, queremos como escuchar lo que vos tenés para decir y qué es lo que creés y por qué, de hacia dónde tenemos que ir. Creo que he desarrollado bastante ese músculo de escucharme más internamente antes de tomar decisiones. Martín, si no emprendieras, ¿qué harías? Es una buena pregunta. Me acuerdo que una vez mi mujer me lo preguntó y yo le dije, nunca se me cruzó por la cabeza.
esta pregunta. En realidad me preguntó en el medio del 2020, cuando no podíamos lanzar, me dijo, che, si Mundi no funciona, como, pero esto porque no hemos podido ni lanzar. Yo, o sea, no sé, no lo pensé. No hay plan B. No hay plan B. A ver, creo que es un privilegio poder emprender y es un privilegio hacer lo que hacemos hace tantos años. La verdad que obviamente hemos tenido nuestros logros que nos permiten como ganarnos parte de ese privilegio, pero también hay mucha suerte en esto. A mí me gusta mucho el ecosistema de startups, entonces si no estuviera emprendiendo estoy seguro que estaría alrededor del mismo, pero la verdad que por lo menos por ahora no me veo haciendo otra cosa. Gracias, Martín. Un placer enorme tenerte durante todo este tiempo hablando sobre, dejaste un montón de todo, mensajes para los emprendedores, consejos, contaste tu historia. Así que te agradezco un montón. Espero que, bueno, que les haya gustado mucho el episodio y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por el tiempo y por Dale, invitarme. gracias. Si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, nuestra plataforma donde unificamos toda la información que tenés que saber a la hora de emprender.